Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por estar, gracias por acompañarme cada tarde y cada noche a través de Radio Sucesos y, por supuesto, reencontrarnos a las 21 horas a través de Telesucesos. Un gusto abrazarnos en la distancia, un gusto también saber que estás ahí, un gusto también leer cada uno de tus comentarios, sentir que estamos en este camino donde a veces parece que uno está en el tránsito solitario de la vida, pensando que, bueno, que los que queremos conciencia, que las personas que estamos buscando la sonrisa, la felicidad, sobre todo llevar mensajes y herramientas positivas. Somos minoría, pero cuando nos encontramos en esta cámara y a través de la radio sentimos que en el fondo hay una cantidad de seres que están en busca de contribuir, de ejercer el cambio de la conciencia, de la transformación. Porque si algo nos convoca a los seres humanos es la transformación. Si algo nos convoca en nuestras propias manos, que es un mecanismo tan complejo, nuestras manos vean todo lo que hacen, el funcionamiento no solamente biomecánico, neurológico que sucede en nuestras manos, nos indica que el poder de la transformación, de la creación de nuestro destino, también está en partir de que en el sentido propio podemos encontrar la vida. Así que gracias por acompañarme. Pongo a disposición las redes sociales, Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Esa es la manera de reencontrarnos cada día y, por supuesto, para que veas, bueno, todas las conferencias por donde estamos también, pero sobre todo para que nos escuches, porque vamos a tener todos nuestros programas en HD, en High Definition, que los montamos gracias a nuestros amigos de Telesucesos, y por supuesto también para que nos comentes. Qué gusto recibir cuando algo tocó tu corazón, un comentario. Gente además que nos escribe cartas, gente además que se pone en disposición de aportar, y eso es lo que queremos en este espacio. Un espacio de aporte, un espacio de construcción, de suspiro también para relajarnos un poco. A pesar de la crisis, a pesar del estrés, vamos a detenernos, una palabra que yo utilizo mucho, aunque la cultura nos las ha prohibido, que es detenernos, respirar, reflexionar, entrar en introspección y revisar lo que está pasando en nuestros aspectos, y eso solamente se logra con la calma. Gracias por acompañarnos. Hoy voy a hacer un programa muy lindo porque me llegó una carta que conmovió el corazón y quise traerla al programa, por supuesto sin decir el autor, pero es un señor que entró en la jubilación a los 73 años y la carta está llena de detalles hermosos, de detalles de esos que a veces nos quiebran un poco el corazón, porque indudablemente la separación del ejercicio profesional, la separación de la vocación del alma, muchas veces nos puede llevar un camino de fractura también psicoemocional. La tendencia en nuestro mundo, apostando constantemente a ese veneno que tiene que ver con la eterna juventud, porque es ficticio, porque es irreal, porque la juventud como parte de las pérdidas humanas también se va a ir, como también se irá en parte nuestra salud, como al final la vejez va a acariciar nuestra vida, y eso es lo importante, aceptarla, admitirla, que es parte de las cosas maravillosas también. No nos permite en esta dinámica entender que esa mal llamada tercera edad, porque creo que hoy en día estamos ya en una cuarta edad, sea vista siempre como personas que ya no tienen el sentir del aporte humano. Entonces, cuando vienen las jubilaciones, sentimos que la vida se nos fue, sentimos que el colectivo ya no nos mira igual, sentimos que la gente nos empieza a llamar los viejos, el viejo o la vieja. Entonces empezamos como a sentir que estos seres también se convierten en desechos humanos, y ha sido una crítica sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas.
Los países que apuestan al talento humano, los países que apuestan más allá de los recursos naturales, más allá de lo que la naturaleza en algún momento nos ofrezca, que además en nuestros países somos siempre privilegiados porque tenemos naturalezas que siempre nos están ofreciendo, regalando, pero yo no sé si eso se convierte al final en el drama de lo que terminamos viviendo. Un gran escritor venezolano, abogado, político, extraordinario, el gran Uslar Pietri decía, hay que sembrar el petróleo, hay que sembrar los recursos naturales. Estamos apostando constantemente a que ese Estado nos genere y nos dé todo. Por eso decía el gran Cabral, el Estado termina siendo el cáncer del alma, porque todos queremos ponernos ahí en disposición de que siempre nos entreguen algo y no ponernos en la voluntad del compromiso del servicio humano. Y hago esta narrativa porque las personas que llegan a la tercera edad, cuando tienen 70, 72 años, donde en otros países siguen siendo seres activos, siguen siendo gente que se aprecia, que se respeta, que se valora, que se aplaude además, porque debemos de recordar que nuestros padres, nuestros abuelos han convocado a la sabiduría que también tenemos en nuestra sangre y que cuando los rechazamos, que muchas veces cuando los internamos en un hospital y se nos olvidan que ellos son parte de la esencia que nos convocó, oye bien, a este milagro de la vida nos convertimos en los seres más ingratos. Esta carta que recibo de este señor me pone otra vez en la reflexión de decir, ¿cómo es posible que cuando la gente se jubile le demos la espalda? ¿Cómo es posible que no podamos admitir que esos seres maravillosos, que son nuestros abuelos, nuestros padres, todavía pueden tener una utilidad para nuestros principios? Ahí llegan 70, 72 años, escriben una carta de jubilación y esta carta que he recibido parece una carta de despido de la vida. Parece el darle la vuelta a todo lo maravilloso que han contribuido y sentir que este mundo ahora les niega la posibilidad de todavía ser útiles. ¿Por qué los condenamos en nuestros países? ¿Por qué no apostamos como hacen los grandes países en el fracaso del ser humano? Y ustedes me dirán, ¿cómo en el fracaso? Claro que sí, cuando los países apuestan en el fracaso de alguien para seguir repotenciándolo, para decir, aunque hayas caído, vamos a seguir adelante. Ese es el proceso que nos hace ser, países mucho más funcionales. Cuando fracasamos en algo en nuestros países, ¿qué nos dicen? Que fracasamos. Ahí están las estadísticas de nuestro país, el Ecuador. Los proyectos creativos se quedan por la mitad porque cuando no se dan, la gente termina empleándose en otra cosa porque nadie les dice que sigan adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a los 70 años? Este señor que cruza la distancia y que cuando uno lee la tinta y cuando uno lee el sentir de esa carta, lo que ve es un ser que está sumergido en una depresión porque dice, se me fue el sentido de la vida. Así termina esa carta y por eso quise desnudar este tema, para que todos podamos contribuir a que esos seres de la tercera edad podamos darle respaldo como seres humanos y sentir que no solamente tienen la sabiduría del aprendizaje, sino que tienen la posibilidad de seguir construyendo el país y los sueños que todos queremos. Que detrás de ellos hay un aprendizaje que todos nosotros tenemos que legar y heredar para poder seguir adelante. No le neguemos la posibilidad de la sonrisa, no los veamos como depósitos humanos, no los internemos en sitios que ni siquiera después vamos a visitarlos y se nos olvidan que esos seres nos trajeron a este profundo sentir que es el milagro de la vida. Vamos a ser más humanos, vamos otra vez a entender que quizás nosotros vamos a estar ahí, que la vida nos ponga en una vejez y tratar de reconocer que no vamos a ser jóvenes para siempre y que la energía y que la pulsión de la vida que tenemos se nos va a ir también como a ellos. Y por eso, esta carta que me escribieron quiero llevarla en un buen sentir para seguir aplaudiendo a esos seres maravillosos que llegan a la tercera edad y decirle gracias porque ustedes siguen siendo útiles también para nuestro corazón. Hoy regresamos a ese sentido de la vida, aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conmovido con esto que me escribió este querido amigo acerca de la jubilación, acerca de cuando recibe esa carta que hay que despedirse. Recuerden que muchas veces el sentido de la vida, algo que hay que revisar también, se lo dedicamos a nuestro puesto de trabajo y muchísimas veces se lo dedicamos incluso a empresas que no son nuestras y que por el mismo movimiento de la dinámica en algún momento llega el momento de decir que hay que retirarnos. Palabra muy cruda, palabra muy difícil porque la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué va a pasar con la vida después de ese retiro? ¿Qué va a pasar cuando ya me levante y ya no tenga que ir al trabajo? Cuando mis referentes, cuando mi rutina, cuando mis horarios, cuando mis 45 años de servicio en una empresa de un día para otro se extravían. Indudablemente viene un quiebre y viene una palabra difícil de conjugar, difícil de aceptar, difícil de dirigir,
que es el duelo. Los duelos no son solamente la pérdida de los seres queridos, los duelos son todos los referentes y estructuras que se van de un día para otro. Y por supuesto, al comienzo pasa como cualquier duelo, la psique va a entrar en negación, no acepto que ya no tengo trabajo. Y empieza todo una derivación que luego termina en procesos incluso bioquímicos, entrar en factores depresivos, producto también de que no nos preparamos incluso para el retiro. Y eso es algo importante que le digo también a los seres humanos, es que tarde o temprano nosotros vamos a ir de salida, nos vamos a retirar, pero retirar no significa que el fin de la vida se fue, retirar significa que vamos a iniciar otro proyecto en nuestra vida según nuestros propios acuerdos, según nuestra voluntad, según nuestro compromiso. Cuando el sentido de la vida se extravía, la vida se va. Bien lo decía Freud cuando habló de la pulsión de la vida. ¿Y qué es la pulsión de la vida? Ese punto de energía que nos conecta con lo esto, con el sentir, con estar dentro del milagro del propio respiro y suspiro que nos da cada amanecer. La pulsión de la vida es la que nos pone en el contenido psíquico de querer vivir. Cuando a la gente se le extravía la pulsión de la vida se le va. Y bien lo definía dentro del parámetro psicoanalítico la pulsión de la muerte. Cuando la pulsión de la muerte se conjuga en tu corazón, cuando ya no hay más sentido, cuando cada amanecer no tiene el ánimo de decir que es un milagro, como siempre se los digo, aunque tú estés dormido el sol sigue saliendo, y cuando ya no lo quiero ver, decimos, ¿para qué voy a seguir viviendo? Y la mayoría de la gente que entra en jubilación siente que el trabajo fue todo y que la pulsión de la vida ya no tiene sentido. Y se nos olvidan también que tenemos cosas que la vida nos está regalando. Estos abuelitos tienen sus nietos, tienen su familia y además que pueden ejercer a los 70, eso no tiene edad, el proyecto que han querido hacer en su vida desde algo más íntimo. Lo importante es que esa energía no termine secuestrada por una sociedad, por un colectivo, por una cultura que entienda que solamente apuesta a esa energía indetenible de esa juventud. Cuando nosotros adoptemos un cambio diferente, a mí me encanta cuando uno viaja por lo menos a países como Estados Unidos y uno ve a esos señores trabajando todavía, que van a un restaurante, no importa si son meseros, lo que sean, pero tú los ves con esa disciplina. La gente dice, pero ¿será que los explotan? No los explotan, es que si dejan ejercicio al trabajo se mueren, porque eso es lo que los mantiene atados a la esperanza, a la sonrisa. Cuando la esperanza en la vida se van las ilusiones. Cuando los sueños se va la vida detrás. Por eso estos seres que todavía tienen la disciplina de pararse, de seguir en el ejercicio, de trabajar, de luchar, son gente que se mantiene 80, 90, 100 años todavía con la vida, pero con el brillo en los ojos. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a la gran doctora Vera Kohn, con la cual me honró años de amistad y a la cual despedimos a los 100 años, era impactante cómo la energía de la Vera estaba presente. 100 años y todavía seguía dictando psicoterapia y todavía era difícil encontrar una cita con la Vera, pero entendió que el servicio era lo que la mantenía viva. Y por eso nosotros tenemos que entender que ese compromiso tiene que tener el ejercicio de querer todos los días hacerlo. De levantarme todas las mañanas con el agradecimiento que mientras haya un suspiro, que mientras la vida sople, que mientras la esperanza esté, que mientras me pueda poner en contacto con el milagro, sigue existiendo posibilidad. Es que la vida no termina nunca, la vida termina siendo un ciclo además psíquico que es infinito. Pero mientras Dios me dé la esperanza de levantarme, yo tengo la posibilidad de crear, de levantar proyectos, de dar ilusión, de dar felicidad. Hay que tener mucho cuidado porque estas depresiones en estos seres, por eso hago la narrativa de lo que leí, nos ponen casi en contacto de lo que puede venir, que es una muerte segura. Porque cuando se va el sentido, la gente se pregunta, ¿para qué estoy viviendo? Y la vida tiene que tener un sentido, la vida tiene que tener un respaldo, y la vida tiene que tener el contacto con la ilusión, porque cuando la ilusión está presente, se genera el motor interno de ponerme en servicio de este maravilloso milagro. Vamos a hablar en la próxima parte del sentido de la vida y un poco recordar todo ese protocolo del Dr. Viktor Frankl a través de la logoterapia, que creo que para este señor que nos escribe y para toda la gente que pueda entrar en una jubilación en este momento y que sienta que se le está extraviando el sentido, vamos a darte ese soplo de esperanza y vamos a sembrar conciencia colectiva de que estas personas mal llamadas de la tercera edad tenemos que aplaudirlas, honrarlas y agradecerlas para poder tener contacto con este milagro que no es otra cosa que la sonrisa y estar frente a la vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando de la jubilación, del propio sentido de la vida. Y voy a tomar esa frase basada en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Recordar, Viktor Frankl fue un médico judío, psiquiatra, quien estuvo en los campos de concentración durante los 5 años, que perdió toda su familia, que los primeros años estuvo en Auschwitz, después fue trasladado a otro campo de concentración. Pero cuando uno lee el libro, y de hecho ese es el protocolo que nos inicia lo que se llama la columna de la psicoterapia, el sentido de la vida, la logoterapia, que no es otra cosa que buscar y procurar el sentido de la vida, es un poco la narración interna de haber sobrevivido al infierno del campo nazi. Y cuando uno estudia y lee toda la narrativa de lo que sucedió, es impactante lo que encontramos, porque Viktor Frankl se dio cuenta en el campo de concentración quién era la gente que se iba a morir a corto plazo. Y no porque estaban enfermos, y más allá de la tortura sistemática, del terror de lo que fue Auschwitz y otros campos de concentración, sino que la gente perdía la esperanza de vida, como él la denominaba. Perdía la pulsión de vida, que era un poco el planteamiento que les dominé, establecido por Freud. Entonces los veía y decía, este señor ya no tiene ganas de vivir. Este señor se va a morir a los 3-4 días. Y así sucedía, porque ya no había noción y sentido. ¿Y qué es lo que hizo Viktor Frankl en el campo? En algún momento él dijo que más allá del trabajo forzado que tenía que hacer en el campo, él tenía que hallar el contenido del servicio. Y esa es la palabra que te quiero regalar el día de hoy. La vida humana, el contenido de nuestro ejercicio vocacional siempre tiene que estar impactado por el servicio, por la entrega, por servir al prójimo. Por supuesto, a través de nuestros principios y de nuestra vocación, poder entender que eso hay que ponerlo en función de los otros seres humanos. ¿Y qué hizo Viktor Frankl? Parece gracioso, cuando llegaba en las noches, se sentaba con sus compañeros y él dijo, si yo no encuentro un servicio aquí, yo me voy a morir y yo quiero sobrevivir. Y empezaba a sacarle los piojos a los compañeros. Ese fue el trabajo durante los 3 años en Auschwitz. Y sentía que eso lo ponía en la dinámica de que era útil y que había una razón incluso a pesar del sufrimiento para estar ahí. Porque ese es el gran punto de la vida. Nosotros no podemos basar en los imponderables y las tragedias que la vida tiene que ser continuamente una tragedia. La vida ofrece cantidad de acciones terribles, nefastas, inentendibles, que quizás sería estéril incluso ponernos a girar en el porqué de eso. El porqué quizás lo hallemos, pero la pregunta es, ¿por qué a mí te va a traer algún tipo de herramienta? ¿Qué es lo que hizo Viktor Frankl? Dijo, ¿para qué a mí? Y de ese sufrimiento halló la llave y la codificación para poder sobrevivir al campo, para establecer lo que es la logoterapia, pero sobre todo entender que a pesar de las circunstancias de la vida, que a pesar de mis caminos como este despido o como esta jubilación que nos cuesta ese señor en la carta, la vida siempre tiene una carta bajo la manga y que cuando uno está en conciencia activa, despierto, esa carta que tienes bajo la manga siempre va a jugar a tu favor. Lo que pasa que a veces estamos dormidos, lo que pasa que a veces caemos en capítulos de silencio humanos. No estoy diciendo que no sean humanos. Este señor que recibe una jubilación, que tiene que romper sus referentes, tiene que caer en una tristeza. Es lógico, se están rompiendo las estructuras de la vida. Pero que se hayan roto las estructuras no significa que es el fin. Y por eso establezco el planteamiento de Viktor Frankl. El campo de concentración para él no fue el fin, fue el inicio. Viktor Frankl murió recientemente, hace unos cuantos años, a los 96 años, y nos dejó toda una traducción sobre el sentido de la vida. Entonces, la conclusión de lo que te quiero llevar el día de hoy, y gracias por escribirme esta carta maravillosa, es que la vida continúa y mientras Dios y cada mañana te ofrezca la alternativa de despertarte con el ánimo y la vocación, no hay despido, no hay jubilación que pueda detener el sentido de la vida. Ponte en reflexión, ponte a pensar que quizás en este momento ahora la vida te ofrezca tiempo para ti. Cosas que hemos dejado de hacer porque en la dinámica compulsiva, acelerada que vivimos, no tenemos tiempo para nosotros. Quizás esta jubilación ahora te va a poner en contacto con tus seres queridos, con tu entorno. Quizás vas a hacer lo que no tuviste tiempo de hacer. ¿Cuánta gente después de la jubilación empieza a encontrar un camino artístico? Les da por pintar, les da por salir, les da por viajar, les da por disfrutar el trabajo constante, lo que ha sido la disciplina durante tantos años. Ahí empiezan a ver las buenas noticias. Queremos leer todo en líneas y resulta que el mensaje de la vida está oculto. Dios es mucho más misterioso, es mucho más místico, es mucho más sabio, pero hay que leer entre líneas los mensajes. Y quizás esta ruptura a tu campo profesional, ponla un poco en el sentir de lo que quieres hacer a partir de ahora.
Ponla en el contenido que la vida sigue. Ponla que eso que llaman la vejez termina siendo un estado mental. Ponla en disposición del servicio humano, de tu amor y sobre todo agradecer que tuviste ese trabajo por muchos años. Que ese trabajo además te puede estar dando la experiencia y la sabiduría para presentar un proyecto nuevo en tu vida. No hay edad para los proyectos, no es cierto. Lo que pasa es que estamos, como se lo dije, estamos muy drogados con la formulita de la eterna juventud. Cuando vemos los grandes líderes mundiales, cuántos años tienen. Hemos muchas veces querido empezar que todos los jóvenes son los que sirven, pero no a veces creemos que esa sabiduría y esa experiencia todavía tiene la posibilidad de poner en la práctica para un servicio colectivo. Vamos a rescatar eso. Sí, se rompió una estructura, tienes que despedirte de tu trabajo. Muy bien, honra ese trabajo, que fue muchos años lo que te mantuvo en la vida. Hónralo, agradécelo, pero también pacta que la vida va a seguir hacia adelante. No hay un final, el final lo dispone ese cambio cuando se extravía el sentido. Si le pones disposición, si le pones sonrisa, si el sentido está presente, si la esperanza, la ilusión y los sueños y la buena conciencia te acompaña, no hay jubilación que detenga este maravilloso sentir, este maravilloso encuentro que nos pone siempre frente a la vida. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.